Palabra, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos regalas de Club de Torá, que podamos aprender y que tengamos el deseo de seguir preguntándonos más, porque preguntando, vamos llegando a conocimientos profundos de tu Torá. Amén. La primera pregunta tiene que ver con un toque cultural que tiene en este momento eh, esta pregunta. Y dice, Rebeca fue al pozo a sacar agua. Cuando llegaron a la casa, el que lo recibió fue Labán. ¿Quién era Labán? No, él era el padre de Rebeca. Y dice, la pregunta es, ¿la costumbre era que la mujer hiciera ese oficio? Si es un oficio que parece pesado, ¿por qué no lo hacían los hombres? Entonces vamos a mirar porque pues sí debe ser muy pesado ir hasta un pozo con cántaros de agua que no eran en nuestras ollas de aluminio ni de teflón, eran en chorotes de barro. El solo chorote de barro pesa terriblemente y poder bajar con una soga, imagínense uno poder meter sus chorotes, subir la canasta llena de agua, porque uno dice, bueno, bajarla, el manguito rotador ahí se va trabajando bastante y se va desgastando, pero luego poderlo subir era bien difícil. Y luego llenen los chorotes y empiece uno a cargar para llevar. Y no era 2 cuadras, como cuando se nos ha ido aquí el agua y llega el carro tanque, que uno corre media cuadra y que le llenen y con la ollita de aluminio. Era muy pesado. Y esta pregunta es muy inteligente y tiene que ver. ¿Por qué si es un oficio tan pesado, por qué no lo hacían los hombres? ¿Por qué se registra que los hacía Rebeca? Entonces encontramos en la Torá, basados con todo lo que pasó con Abraham y las costumbres de ese tiempo, porque ahí el criado de Abraham, Eliezer, se fue hasta Mesopotamia, a Ur de los Caldeos, a traer esposa para el hijo de su amo, para Isaac. En Mesopotamia, el trabajo para atender las tiendas y los animales debía hacerlos toda la familia. Ahí no excluían a hombres ni a mujeres. Hombres y mujeres eran valiosos para estar haciendo el trabajo en las tiendas y en el ganado. Así que el padre cuando no tenía hombres, si tenía hijas, era suficiente tesoro. Y donde habían hombres y mujeres, se turnaban para hacer ese trabajo. Cuando no habían suficientes hombres, las mujeres también estaban calificadas para hacer trabajos. Nótese que dice que estaban calificadas. Así que nosotros a veces nos hemos descalificado para muchas cosas. Y la palabra nos muestra en la parte cultural que nosotras estamos calificadas para toda buena obra. Y bíblicamente la mujer está calificada para todo tipo de trabajo según Proverbios 31, porque la mujer es la que hace tapices, es la que hace colchas, es la que trabaja en diseño de modas, es la que trabaja en todo el diseño de la logística. Ella dice que ella organiza el trabajo para las criadas y lo entrega, lo otorga, vende, confecciona, cocina. Por eso, al final de la jornada, los hijos la alaban y el marido también la alaba. No solo era el día de Shabbat, todos los días. La mujer era alabada por lo que hacía. Aparte de eso, colocaba sus manos al uso y a la rueca. O sea, tejía, cosía, estaba lista para toda buena obra. Nosotros en este tiempo, y miren cómo uno va perdiendo valor en esta tierra, que nosotras mismas nos hemos permitido ser descalificadas en muchas cosas. Y nosotras mismas, no, eso lo tienen que hacer los hombres. De hecho, hace 2 días, eso fue del Eterno, estábamos sin sueño en la noche y estábamos viendo el programa de los Llanos Orientales. Y allí en los Llanos Orientales, toda la familia, con mucho dinero y que tienen muchas cabezas de ganado, hombres y mujeres salen en caballo a arriar ganado, a marcarlo, a poder estar pendientes de ellos, y son los hombres y las mujeres. Y los mismos llaneros decían, gracias a mi mamá que nos ha dado ese ejemplo y que nunca ha dejado de salir con nosotros, nos ha infundido ese aliento y esa alegría. A veces las mujeres son las que gritan
cuando están arriando el ganado era increíble, cómo ver que sueltan el ganado para que vaya a correr por los potreros y por el agua, a tomar agua y de todo, y las mujeres son las primeras en emitir su grito de ánimo. Y las mujeres decían eso, nosotras estamos encargadas de darle ánimo a los hombres porque el trabajo es pesado. Entonces, cuando abren el corral para que salgan esas vacas, esas reses, de los llanos orientales que tienen esas jivas, no la vaca de aquí de Boyacá, que es la manchada blanco con negro, sino estas, las cebú, ellas son las primeras, tan pronto abren la puerta, ellas dicen, "Ruh", e inmediatamente los hombres salen con sus caballos y los caballos se animan y se alientan. Y uno dice, miren qué importante, las mujeres forman parte importante en poder amansar y amaestrar los caballos. Un caballo salvaje para que se vuelva doméstico tarda más o menos 6 meses. Y las mujeres también están en este trabajo, porque el hombre aporta la fuerza, pero la mujer tiene una calma especial que le va transmitiendo a los caballos. Entonces las mujeres también montan esta clase de caballos. Y mirábamos eso y me acordaba de esta pregunta del Club de Toray. Yo decía, ¿cómo es de importante y cómo nosotras nos hemos ido anulando? Y nosotras mismas ya pensamos que hay cosas que no podemos hacer, que eso pertenece a los hombres. Y no, tampoco estamos indicadas a matarnos, pero sí podemos ser fuertes y valientes, y Proverbios 31 lo muestra. Y en el tiempo con Abraham, por eso Sara manejaba las tiendas de las mujeres y Abraham la de los hombres. Ellos podían y tenían la fuerza de ser administradores cada uno de sus porciones. Así que en la familia de Abraham, de su hermano, de Nacor, de Labán, de todos ellos, las mujeres estaban calificadas para hacer trabajos. Ellas directamente no atendían los animales, pero eran las encargadas de llevar agua a su casa y, si era necesario, también a los animales. ¿Por qué no se encargaban usualmente de los animales? Por el riesgo que pueden tener con parásitos y con garrapatas. Porque la mujer, para poder ser madre y dar a luz, tenía que tener muy buenos niveles de sangre y no ser anémicas. Y la garrapata es una de las primeras conductoras a la anemia. Entonces, justamente por ese motivo era que las mujeres no estaban tanto con los animales. De hecho, Raquel era pastora porque su familia era muy pobre y ella era la única que podía pastorear las ovejas. Pero mínimo un criado varón debe estar ahí para que las garrapatas no afecten el cuerpo de una mujer. Y esto no lo sabemos por toque cultural, pero sí lo vamos viendo cuando uno ya se empieza a mirar y a escudriñar culturalmente cómo trabajaban en este tiempo los pueblos y cómo podían hacerlo. Así que el trabajo pesado era para los hombres, pero las mujeres no eran excluidas. O sea, las mujeres no vivían encerradas en la tienda porque sí. Cuando ellas eran guardadas en sus periodos menstruales, por la decencia y la limpieza de que no habían toallas higiénicas y en cualquier momento podían manchar y ser avergonzadas. Así que de 4 semanas al mes, la mujer descansaba totalmente una y los hombres ninguna. Qué fuerte, más ya uno dice, uy, qué fuerte es para los hombres que no tuvieran esta oportunidad, pero las mujeres sí, pero sí estamos habilitadas para hacer todo trabajo. Entonces, muy seguramente en la casa de Labán se turnaban los trabajos y allí le correspondió esa semana o ese día ir a Rebeca a poder asistir el agua. Y fíjense, si leemos en la porción de la palabra, ahí no dice que Rebeca estaba recogiendo agua para los animales. Dice que Rebeca estaba recogiendo agua para la casa. Cuando vio llegar al siervo y lo vio llegar con animales, le dijo, ¿ustedes quieren y quieres también para tus animales? Pero Rebeca no estaba llevando agua ni a los animales de su padre, sino solo el agua para la manutención de ellos como personas. Ella, como era hacendosa y como sabía que igual los animales también les da sed, ella fue generosa y mostró eso. Esa fue una de las características y de las virtudes que también vio el siervo de Abraham y dijo, wow,
esta mujer es brillante, esto es lo que necesita. ¿Y por qué Eliezer pensó que una mujer con esas características le servía a la casa de Abraham y al siervo, al hijo de su señor, a Isaac? Porque ese era el ejemplo que veían en Sara y en las mujeres, mujeres hacendosas y que podían desempeñar labores. Por eso Abraham dice, ve a donde nosotros estamos y de nuestra familia y tráete una mujer. Eso quiere decir que las mujeres del Eterno podemos hacer diferentes trabajos si estamos capacitadas. ¿Y qué nos diferencia del resto de mujeres? Que el resto son perezosas. Pero las mujeres del Eterno estamos dispuestas a servir. Por eso a Eliezer le pareció tan común y decir, uy, esta es de las mismas con las que nosotros habitamos. Tiene ese mismo servicio, ella no se corre, ella está dispuesta. Pero en ese momento Raquel no estaba llevando agua para animales, sino solo para su casa. Rebeca estaba llevando agua solo para su casa, pero no para los animales. Es ella quien ofrece servirle a los animales. O sea, hizo un trabajo extra. Qué bonito esa parte. Segunda pregunta. Sí. Según la tradición bíblica, en el tiempo de Moisés, las mujeres eran las encargadas de cargar el agua para sus hogares y familias. Esto se debía a que en la sociedad patriarcal de la época, las mujeres eran responsables de las tareas domésticas y de cuidado de la familia. En cuanto a Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, ella jugó un papel importante en la historia del éxodo de los israelitas de Egipto. Según el libro de Éxodo, Miriam fue una profetisa y una líder de la comunidad israelita. Así es. Aquí no hemos llegado todavía a Mirjan, pero tenía las costumbres del pueblo del Eterno. Entonces, por eso no estaba descalificada Ribca o Rebeca para hacer este trabajo. Y aquí miramos algo importantísimo. Dice la palabra en la parashá número 7. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así dice la palabra. La pregunta, hoy en día, ¿cómo se explica que no cometieron fornicación y que sí hubo un matrimonio antes? De hecho, la primera vez que se habla de matrimonio en la Torá, Jupá es en esta parte. Con Adán y Eva fueron bendecidos. Pero cuando se habla de Jupá, se habla en esta parte de la palabra. Y entonces aquí vamos a entrar a mirar también la costumbre del pueblo de Israel en el matrimonio. Para nosotros en el mundo occidental el matrimonio es cuando nos ponemos el vestido blanco, ellos el corbatín, vamos a una iglesia, vamos a una jupá y llegamos y entramos en matrimonio, la bendición y listo. En el pueblo de Israel y según la palabra, eso no es así. El matrimonio es desde que hay un compromiso con esa persona. El desposorio. Lo vemos con Mirjam y con Joseph, o María y José, con los padres de Yeshua, porque dice que María estaba desposada cuando queda embarazada. De hecho, José pensaba dejarla en silencio. Él iba a hacer algo que la Torá le mandaba y era exponerla a escarnio público y que fuera apedreada y muerta, porque estaba en embarazo cuando estaba comprometida con él. Y dice José, la amaba tanto que dijo, está embarazada, no hemos intimado, pero yo no soy capaz de sacarla para que la apedree. Le doy la oportunidad que se esconda, que se vaya, que se escape, y yo también. Y él estaba pensando eso cuando se le aparece el ángel y le dice, no temas, lo que está en el vientre de ella es puro y es santo. Entonces José estaba pensando en abandonarla, en por amor callar y decir, le doy el beneficio de la duda, no sé qué le pasó a esta mujer, pero yo me voy y no la voy a sacar a que el pueblo la apedree. Ahí vemos el gran amor que José le tenía a María, pero ella ya estaba desposada, no se habían casado, pero ya estaba en matrimonio con José, tenía palabra de matrimonio. Y es lo mismo que pasa con Isaac y con Rebeca y vamos a conocerlo. En el español no se ve pacto matrimonial entre Isaac y Rebeca. Necesitamos ver las costumbres de antes.
antes de conocerla, de acostarse, de que intimen la tienda que dice que tenía, hay una cosa, poco hablamos del significado de Rivka. La palabra Rivka significa ligar, huir, unir y conectar. Y dicen las tradiciones que Labán le colocó este nombre a su hija porque ya había un pacto de hermanos, que cuando tuvieran hijos se iban a emparentar a ellos como familia para no dañarse con las costumbres de los pueblos. Entonces, el padre de Ribca, para dar honor a Abraham de que iba a cumplir su mandato y su acuerdo, le colocó a su hija ligadura, unión y conexión, para que Abraham supiera que su hija quedaba ligada, conectada y unida a la familia de su tío Abraham. Entonces, Ribca significa esto, y esto estaba informándole a Abraham que sí había una conexión y una unidad para seguir juntos. Ese es el significado del nombre de Ribca, aludiendo que por familias ya el compromiso estaba dado. De hecho, dicen en las historias que la primera vez que Isaac vio a Ribca, Ribca tenía 3 años de edad y él tenía más de 20 años. Y él vio a la niña y le dijeron, es con ella que vas a estar emparentando. Más adelante se mandará por ella. Eso dice la historia. Si ustedes se ponen a mirar la historia de Isaac y Rebeca, dice que la primera vez que Isaac vio a Rebeca fue cuando ella tenía 3 años de edad y cuando supo que su tío le había colocado ese nombre de ligar, unir y conectar, porque ella ya estaría unida, ligada y conectada a él para que sus familias no se dañaran entre costumbres. Esa fue la primera fase del matrimonio. Desde pequeños ya estaban preparándose el uno para el otro y estaban desposados, estaban comprometidos. Sus padres habían hecho el acuerdo y eso sucedía antes. Ahora no lo vemos, pero a veces las abuelas le alcanzan a uno a comentar que ya se habían hecho esos acuerdos, que ellas se casaron con fulano de tal porque siempre dijeron que ellos se iban a casar porque se dieron una dote. Así que aquí las dos familias tenían una dote. Por eso Abraham fácilmente le hizo jurar al siervo y le dijo, júrame que me vas a traer la que es, no te vas a equivocar. Y Eliezer por eso oró tanto al Señor y dijo, guíame a la que es, yo no me puedo equivocar, porque mí, el amo de mi Señor, no se puede unir y conectar con alguien que no es. Aquí está la primera parte del desposorio. Y vamos a ver más adelante algo. El cumplimiento de la palabra de compromiso desde niños se le envía a la muchacha cuando el siervo Eliezer dice en la Biblia que le regala un anillo en la nariz y brazaletes en sus brazos, y otras versiones dice brazaletes de oro en sus muñecas. Y entonces aquí vemos por qué les estábamos diciendo a las chicas hoy en día que el piercing en la nariz no es para ellas. Bíblicamente sí existen. Y sabemos que las chicas a veces dicen, pero si está en la Biblia, déjame. Porque eso está en la Biblia, yo tengo derecho a ponerme un piercing en la nariz. Bueno, mijas, esto culturalmente es cierto, pero es únicamente para chicas que ya estén desposadas, comprometidas para llegar a la fase final, que es la firma de la que tú vas, llegar bajo jupá e intimar con el muchacho. Ninguna de nuestras chicas tiene esa condición, así que ninguna debe hacer piercing en la nariz. ¿Por qué hacían esto? ¿Y por qué tan visible? Cuando tú ya estás casada, que has intimado con tu esposo, tú usualmente símbolo es el anillo, redondo, que no tiene fin, que lo carga uno y ese es un símbolo de unión que ya uno está casado. Cuando uno está desposado, uno tiene un anillo de compromiso, pero no es la argolla en este tiempo. En el tiempo de los patriarcas, porque es muy usual y lo vamos a leer en el libro de Génesis y de Éxodo, ellas tenían muchos argollas en la nariz.
porque en medio de un pueblo tan grande, sin internet, sin WhatsApp, sin fotos, la única manera en que los muchachos podían distinguir a quién no mirar era cuando ya se desposaban y se comprometían y el hombre le regalaba el anillo en la nariz, porque físicamente es el lugar más visible en la cara de una persona. A ti se te puede pasar un piercing en la ceja, uno puede pasar desapercibido dentro de la boca, pero un piercing en la nariz es notorio por todo lado. La nariz es el lugar más notorio, es el lugar más predominante y que no sale de la cara. Entonces, para que nadie en el pueblo se equivocara, la que era desposada y tenía palabra seria y compromiso, que ya estaba aprendiendo todo de su esposo, tenía su anillo en la nariz y brazaletes en sus muñecas o en sus brazos para que ellos supieran que toda la labor de sus manos ya tenía una casa designada, un apellido. Cosas culturales que aprendemos. Las pulseras, los brazaletes en los brazos estaba indicando que toda la fuerza de mi vida, todo lo que hacen mis manos estaba destinada para un hogar. Y físicamente en el rostro para que nadie pudiera decir yo no sabía. Las mujeres que tenían ya su nariguera o su piercing de nariz estaban comprometidas y vetadas. No tenían velo, pero estaban vetadas para todo hombre y por eso es la figura en la Biblia. Y si era de oro muy fino, era muy fino, estaba indicando que a uno lo había desposado el muchacho de plata. Entonces, Abraham tenía mucha plata, porque cuando le envió estas alhajas al siervo para que se las pusiera, esto fue lo que descristó a Labán. Dice que cuando él vio lo que le trajo a esa muchacha, él dijo, espectacular que mi hija se quede con mi sobrino, porque estos tienen plata, o sea que fueron joyas muy, muy preciosas. Así que ahí ya estamos viendo y estamos viendo el cuidado de un hombre, ¿no? El cuidado de un hombre está por llenar de joyas a su esposa, por llenarla y porque sea la reina de su casa. Y la tercera parte viene aquí. Cuando viene la caravana, que ya se traen a la muchacha y le dicen, ¿qué pasa? Le dicen que si Labán dice, no, déjanosla aquí un año más. Y el siervo dice, no, ya no tengo tiempo, ella tiene que irse conmigo. Entonces le preguntan a la muchacha, ¿tú te quieres ya o quieres quedarte un añito más con nosotros? Y ella que dijo, no, no, si yo veo estas joyas, yo sé que puedo seguir cargando agua, pero creo que voy a tener más ayudas, porque estas joyas no la da cualquiera. Así que la muchacha dice, me voy ya. Y cuando viene la caravana, Isaac estaba sobre la carpa o en la tienda de su madre. Él pregunta quién viene allá y le dicen, tu siervo, el siervo de tu padre Eliezer. Y él se queda bajo la carpa. Él se queda bajo la jupá. No fue que a Isaac lo cogieron de sorpresa como habíamos pensado. Isaac estaba listo porque le habían llevado la nariguera y los brazaletes a su novia. Y él sabía que cuando viniera, que estaba desposada, había matrimonio. Así que dice la palabra que Isaac no estaba bajo la tienda. En el hebreo dice bajo la jupá. Y él solo se asegura y dice, ¿quién viene en esa caravana? Ah, el siervo de tu padre, y él se queda ahí. Y cuando ella va en la caravana y ve una jupá, porque es que tiendas pudieron pasar muchas por el camino, pero jupás, no muchas. Cuando ve la jupá, ella le dice al siervo, ¿qué es eso? ¿Quién está ahí? Y dice, ah, esa es la jupá, la tienda del hijo de mi amo. ¿Y qué hace ella? Se coloca el velo sobre su rostro. De ahí viene la costumbre de que la mujer en el pueblo llega con velo para que la descubra su esposo y vea si trae las joyas con que él la desposó, para ahí sí darle el anillo, y usualmente la mujer que tenía el anillo se quitaba la nariguera.
Ya no necesitaba mostrar, ya públicamente bajo la jupá, todos conocían que era la esposa. Entonces, ahí él se coloca el velo para todos. Y luego de entrar a la jupá, dice ahí sí que pasan a la tienda de su madre. Usualmente en la boda hebrea hay un momento donde después de danzar y de regocijarse, dejan entrar a los novios aparte un momento, a un cuarto solos. Ahí usualmente dice que ellos descansan un poco, muchas parejas por primera vez se dan un beso en la boca y comen juntos sin que nadie los moleste, empiezan a conocer. Cuando hay fiestas de 7 días, ellos se pueden acostar. Cuando hay familias muy ortodoxas o en tiempos de años anteriores, muchos años anteriores, eran fiestas de 7 días y en uno de esos días ya, un momento, los novios van a entrar al palio nupcial y todos están pendientes de que después de eso, el novio pasaba las sábanas y entregaba a los padres y les decía, estamos felices, esperamos tener hijos pronto. Y los padres, los 4 padres se reúnen, abrían las sábanas y veían la sangre que había estado en la sábana y dicen, ¡ay! Ha venido santidad sobre esta unión. Qué felicidad, qué dicha que vengan todos los hijos. Así que cuando dice que luego de ya colocarse el velo, él estar bajo la jupá, ahí sí pasan a la tienda de su madre. Isaac es consolado y conoció a su mujer. Entonces, para poderle explicar a una persona de ahora que ellos no entraron, les parecieron chéveres y se fueron a la cama, tendremos que explicarles todas estas partes de costumbres del pueblo para que ellos entiendan y sepan que ellos no fue que se vieron, se gustaron y se acostaron como hacen los muchachos hoy en día, sino que había una serie de comportamientos. Nunca me había puesto a pensar yo de qué edad se casaron estos dos tórtolos. Y se nos va a hacer muy parecido a nuestras bisabuelas y abuelas por las edades de matrimonio. Isaac tenía 40 añitos de edad y Ribka 14. Era usualmente la edad en la que el pueblo se desposaba. Por eso las mujeres tenían tantos hijos y a sus 60, 70 años estaban robustas como un roble, porque habían empezado muy jóvenes siendo mamás. Entonces ya a los 30 años podían ser casi abuelas. Y eso nos pasó a las bisabuelas y a las abuelas de nuestro tiempo. Cuando yo me puse a mirar y a aprender de esta pregunta del Club de Torá, me di cuenta que las costumbres paisas, sobre todo de nuestras familias, no anteceden sino a costumbres judías. Usualmente uno escucha, no, la abuela a los 14 años ya estaba casada, a los 15 años estaba casada. Y uno dice, por eso Labán le pregunta a ella, ¿quieres quedarte un año más con nosotros o te quieres ir ya? Y ella dice, no, yo me voy ya. 14 años, estaba diciendo, si quieres, vete de 15. No, se estaba poniendo vieja la muchacha. Y ella dice, no, 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 yo me voy ya, yo me tengo que casar ya, es la costumbre del pueblo. De los 14 años usualmente me caso. ¿Por qué? Porque desde muy jóvenes tenían labores hombres y mujeres y a los 14 años estaban maduros emocionalmente. De hecho, miren que, o sea, de verdad, este club de Torah me enseñó tanto. Voy a pasar al final un pequeño algo que aprendí, un corto que aprendí, y es que los niños de hoy en día están creciendo sin mucha identidad y muy inseguros, porque no se les deja desarrollar desde pequeños labores domésticas. El hecho de que ellos no barran, no laven la loza, no sacudan el polvo, no laven sus panties, no laven su ropa, ahora todo es a la lavadora. Antes a muchos nos tocó llegar y restregar en el lavadero, lavar los tenis y volver a echarles griffin. Y eso lo hacíamos nosotros, no los papás. Hacer oficio nos marca identidad y seguridad. La generación que no hace oficio desde pequeño está creciendo sin identidad y sin seguridad. Por eso hoy en día la sociedad más segura es la japonesa, porque ellos hasta los 9 años de edad van al colegio a aprender a hacer oficio.
De los 9 años en adelante van a adquirir conocimientos, pero primero tienen que ser personas que colaboren y que sepan moverse en casa. Entonces, aprendiendo de esta pregunta de Club de Torá, aprendemos muchísimo. Así que miren cómo ya podemos explicar que ellos no fue que se acostaron porque sí, sino que había un previo conocimiento. Tercera pregunta de Club de Torá. ¿Por qué desde Jacob hasta José todos se engañaron y por qué José cerró ese ciclo? Bueno, la Biblia es un libro que cuenta la historia del hombre desde diferentes perspectivas y momentos y se descubre la fragilidad humana que tiene la inclinación al mal y la única solución a cada etapa. ¿Cuál es la única solución? Reconocer nuestras mentiras, nuestros engaños, arrepentirnos y dejar nuestras vidas al Eterno, que es el único capaz de transformar la historia carnal. Todos hemos pecado menos uno. José no terminó el ciclo. Después vino Moshe, quien también asesinó, quien también dijo mentiras. Aarón se equivocó con el becerro del oro. Josué fue bastante débil y dejó que el pueblo se inclinara. Al final dijo, ay no, yo en mi casa servimos al Señor, ustedes verán qué hacen. Cada uno se ha equivocado en la historia. El único que pudo llevar la inclinación al mal y dominarla fue Yeshua. Por eso a él se le dio el nombre, para que aún los pensamientos nuestros se sometan bajo los pies del Mesías. Así que cuando nos hicieron esta pregunta, es una pregunta muy linda, pero no fue cierta. José no cerró el ciclo de la mentira. José no lo hizo. Entonces, José tuvo buen tiempo, pero vamos a ver más adelante en otras preguntas. Y también lo hemos visto en las porciones de la palabra que se equivocó, que también cometió errores. Con la parashá de la mujer de Potifar, dice que él dejó sus ropas en la cama de la mujer. Por más que uno quiera agarrar a un hombre sale con ropa, sale con la ropa rota, si no estaba haciendo nada, uno se queda con un pedazo, pero para que ya se quede el manto y todo lo que usaba ese hombre en la cama es porque José estuvo a punto de estar con esa mujer. Por eso como que se dio cuenta, pero alcanzó en su mente a vislumbrar errores. Así que José no cerró el ciclo. Él simplemente fue una continuación y la Biblia en todos muestra errores para hacer la palabra justa y correcta. No hay justo ni aún uno, solo Yeshua. Entonces, por eso se muestra y porque el Señor ha permitido que se muestre de todas las debilidades para que nuestras generaciones no desfallezcamos. Donde hubieran hombres y mujeres perfectas en la Biblia, nosotros no seríamos capaces de pensar que Dios nos puede llamar a nosotros. Bendito el Eterno. Siguiente pregunta. Génesis 25-23 nos dice que el hermano mayor servirá al menor, pero luego en Génesis 27-40 nos dice que esto será por un tiempo y que cuando sea más fuerte Esaú podrá liberarse del dominio de su hermano. ¿Cómo podríamos entender esa palabra? Vamos a leer primero la palabra, esas dos porciones que dice la pregunta, porque son muy buenas y uno dice, wow, esto es como contradictorio o qué fue lo que pasa ahí. Génesis 25-23. El Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y Génesis 27-40 nos dice, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Podríamos entender esta palabra si nos habla del mismo hermano, de Esaf. Entonces vamos a mirar lo que encontramos y vamos a mirar una traducción que encontramos. La traducción Netzarita dice, habla en la traducción de Génesis 25-23 dice, dos naciones hay en tu vientre, le están diciendo a Rebeca, dos naciones hay en tu vientre, dos pueblos separados saldrán de tu cuerpo. Jacob trató de traer a su hermano por el talón, pero ya estaban separados.
Eso dice la traducción Netzarita. Y en Génesis 27:40 la traducción dice, por tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te pongas terco, romperás su yugo sobre tu cuello. Cuando te pongas terco. Y entonces vamos a mirar qué se puede decir de estas dos palabras si hablan de los dos mismos hermanos. La primera palabra habla de lo que el Señor le está revelando a Ribca sobre su embarazo. Estaba desesperada de esa traqueadera ya dentro de ella. Estaba desesperada. Y el Señor le dice, hay dos naciones dentro de ti. Y en Génesis 27:40 está hablando de lo que Isaac ve en su hijo Esab para poderlo bendecir. Son palabras totalmente diferentes. Una, la verdad de Dios, que dice, hay dos naciones en tu vientre, y en otra, Isaac, que después Esab le dice, no hay una bendición para mí, te quedaste sin bendición, y él le dice, no, por tu espada vivirás, servirás a tu hermano, y qué increíble que en esta versión dice, cuando te pongas terco, romperás su yugo sobre tu cuello. Es decir, que Isaac sabía que su hijo Esab tenía un problema de no someterse. Por eso Ribca no podía dominarlo y no podía hablar con él. Era cazador y era fuerte. E Isaac lo admite, tú eres terco. Cuando te pongas súper terco, te vas a separar de tu hermano y te vas a ir. Te vas a abrir totalmente de él. No vas a hacer nada parecido a él. Y aquí aprendí muchísimo más sobre esto. Hoy en día, por la terquedad de los descendientes de Esaú o de Esab, se han apartado de la costumbre de su hermano Israel, y solo el Eterno puede unir a estos dos hermanos. Y vamos a ver Abdías, porque también encuentra uno muchos errores en esta parte, y Esab no es Ismael. Aquí es importante, los ismaelitas, que esto es todo el pueblo árabe directamente, vienen de la descendencia de la egipcia Agar con Abraham. Pero Esab no son los árabes. Y la palabra lo dice muy claro y vamos a aprenderlo de pronto hoy. Si de pronto no lo sabíamos, no lo teníamos claro, vamos a mirar en el capítulo 1 de Abdías. De hecho, el día que trabajamos esta parashá, se leyó el libro de Abdías. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto? Si no, no tiene mucho que ver. Y vamos a ver que sí, Abdías dice, visión de Abdías. El Eterno ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón del Señor y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Recordemos que el club de Torah es para mirar justamente Torah y mirar a la luz de la Torah lo que más podamos aprender. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Eterno. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, aquí empieza a hablar de Esaú, como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice el Eterno, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esab. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú
delante, llevaban extraños cautivos tu ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de la calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia, porque cercano está el día del Eterno sobre las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Entonces, Ismael, que es el descendiente de Abraham, y la sierva egipcia Agar, son los árabes, los ismaelitas, los árabes que se han levantado con el mundo musulmán y el Corán. Esab no son los musulmanes ni los árabes. Si ustedes se van a la historia directamente, los descendientes de Esab son los que muchas veces hoy son llamados judíos askenazí, los judíos ultraortodoxos. Por eso dicen que en el día de la angustia de Israel ellos celebraban. Hoy en día, los grandes promulgadores del movimiento pro-Palestina son los ultraortodoxos. Uno no entiende cómo en Estados Unidos estos jaredí que usan sombreros, que son judíos, están portando banderas pro-Palestina y ayudan a quemar las banderas israelitas porque no son sionistas. Hermanos, Esab y Jacob. Y en el libro de Abdías nos está diciendo de ellos, ellos estaban en el monte de las bendiciones, estaban en el monte de Esab, y dice después, los pueblos tomarán de ti. Aquellos con los que ellos ahorita están promoviendo van a ser los mismos vengadores de Israel. Ellos mismos serán tomados. Son judíos ultra ortodoxos. ¿Por qué? Porque Esab se siente engañado, defraudado por su hermano. Hoy en día por eso son antisionistas, son pro-Palestina, están indignados contra el gobierno de Israel y contra el mismo pueblo de Israel. Entonces, aquí cuando decía la pregunta, ¿cómo se puede ver esto? Claro, uno dice, ¿cómo hay judíos que pueden promover el Estado palestino y pueden hablar por pro-palestino? ¿Qué tercos son? Bueno, la palabra dice, cuando te pongas terco, romperás tu yugo, romperás su yugo sobre tu cuello. Los mismos son judíos ultraortodoxos, pero han roto el yugo de amar a Israel, de amar a Sión y de estar a favor de su pueblo. En su momento recibirán su recompensa. Tendrán que ser doblados y llevados otra vez al Eterno. Pero aquí una es la palabra que dice el Señor. Dos naciones hay en tu vida, en tu seno, el mismo, pero están divididos. Y otra cosa lo que Isaac veía de su hijo y sabía que ese cazador fuerte se iba a poner terco en algún momento. Aprendí mucho sobre esta pregunta porque es importante diferenciar ismaelitas de Esab y los edomitas. De los edomitas viene la parte católica. Todo ha venido de la misma rama y el Señor tiene que mirar cómo purifica y limpia esas ramas como nos ha limpiado a nosotros y nos injertó contra naturaleza. La diferencia es que estos están en la naturaleza. Pero ahí tiene que haber la intervención del Mesías para purificar. Pero el libro de Abdías nos habla directamente de Esab y de cómo están en el mismo pueblo. Dice que están en el mismo pueblo y se alegran cuando llevaron a Jacob cautivo entre las naciones. ¿Quiénes se quedaron escondidos en Israel cuando toda la toma de Nabucodonosor y todo? Aquellos ultraortodoxos que se quedaron entre las peñas.
Gracias a esa terquedad han sido guardados muchos rollos y muchas evidencias, pero su terquedad y el ser tan poco sociables con su mismo pueblo los ha llevado a hoy en día tener errores grandes que se están viendo y manifestando. Entonces, ahí la diferencia de estas dos palabras de Génesis. Génesis 26:7 nos habla nuevamente que Isaac muestra a Rebeca como hermana. En este caso es igualmente tomado como verdad en cierta medida, ¿no? Isaac y Rebeca no eran hermanos, eran primos. La misma palabra en Génesis 26:7 dice que por miedo, era tan linda su esposa que tuvo miedo y dijo: ¿qué tal este rey se dé cuenta que soy esposo de esta? Y simplemente, como es pueblo de la tierra, me matan a mí y ya la pueden tomar a ella como mujer. Y por eso dijo esa mentira. Pero no, no, ahí no hubo nada de cierto. Isaac dijo mentira. Esa no era su hermana y el rey se lo descubre. Y aquí aprendemos una cosa maravillosa. El pecado individual, menos mal, fue manifiesto por este rey y no se convirtió en pecado y maldición colectiva. Cuando a veces hay silencio y el pecado no sale a la luz, cuando está en un individuo, cae sobre toda la nación. Y eso lo dice el mismo rey. Miremos Génesis 26:7. El mismo rey le dice a Isaac: ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo pescó el rey? Porque lo vio entre la ventana y vio cómo acariciaba a su esposa y lo llamó y le dijo: oye, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Alguno de nosotros la hubiéramos tomado y nos hubiera caído a nosotros todo el pecado. Génesis 26:7 y 8. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Ribca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella de cierto es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Nunca pudo decir como Abraham su padre, que era el caso con Sara, que sí, tenían medio hermano. Aquí él dijo: me dio miedo, por miedo dije mentiras. Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Aquí aprendemos, a veces a uno le duele y le causa vergüenza que le saquen a la luz a uno algún pecado. Y uno dice: se hubieran quedado callados. No, el pecado oculto individual que se calla se vuelve maldición colectiva. Aquí un rey de filisteos nos enseña esta gran verdad. Es mejor destapar un pecado individual, pero esto no nos va a traer maldición colectiva. Así que no, para nada. Isaac aquí dijo mentiras y fue descubierto por un filisteo que salvó a las dos naciones o a los dos pueblos de Filistea y a los descendientes de Isaac de caer en un pecado colectivo y no poderse levantar de maldición. En general, en las parashot se presentan situaciones en las que se ve la mentira, el engaño y el robo, como en el caso de Rebeca y Jacob, quienes engañan a Isaac para obtener la primogenitura. ¿Cómo podemos comprender este actuar de nuestros antepasados cuando vemos que estas cosas influyeron para el cumplimiento de los planes que el Eterno tenía para ellos? Y aquí vamos a ver una diferencia. Una cosa son los planes y los propósitos del Eterno y otra cosa nuestras decisiones. Las palabras del Eterno no pasarán. Nuestras decisiones y errores sí. El propósito del Eterno siempre se cumplirá. Eso lo dice el Salmo. El Eterno cumplirá su propósito en mí, sin condición. Ahí no hay una condición. Si me porto bien, si quiero, no dice el Eterno. El propósito del Eterno se cumplirá en mí. Su palabra no regresa sin dar el fruto esperado. Lo que cambia y varía es el tipo de vida que se vive.
¿Se sufre o se disfruta de acuerdo con la voluntad humana? Si yo me alineo con el propósito del Eterno, voy a vivir feliz, porque estoy cumpliendo el propósito del Eterno para mi vida. Yeshua vivió feliz en el propósito del Eterno y al final es exaltado por su Padre. Imagínense donde hubiera sido desobediente, igual cumplía el propósito, pero sus días en la tierra hubieran sido un infierno por no haber hecho la voluntad del Padre todos los días. Un ejemplo claro de esto es Sansón. ¿El propósito del Eterno se cumplió? Sí. Él dice que fue nacido y que había sido nacido como nazareo, así que no pasaría navaja sobre su cabeza, ni bebería jugo de uva, ni siquiera comería uva, y que él iba a ser libertador y caudillo entre sus hermanos. Se cumplió. Sansón liberó a su pueblo y fue el caudillo entre sus hermanos. Lo que no estaba en el propósito del Eterno es que él fuera tan terco y obstinado, hubiera escogido una mujer que no era de su pueblo, que la mujer lo hubiera traicionado. O sea, él tuvo todos los dolores que tiene uno cuando está en pecado y cuando uno no cumple la voluntad del Eterno como el Eterno quiere. Se enamoró perdidamente de una mujer y la mujer lo traiciona. Y él una y otra vez veía cómo la mujer trataba de hacerlo caer y de obtener de dónde salía su fuerza. Él mismo se daba cuenta quién era Dalila, pero por su enamoramiento no dejaba de estar ahí. Y cuando finalmente le entrega su secreto, que era el cabello y el corte del cabello porque era nazareo, y su esposa lo entrega, lo traiciona de la manera más vil, le sacan los ojos, es tomado como un payaso y como un animal en el palacio. Pero aún así cumplió el propósito del Eterno. ¿Sansón vivió feliz con Dalila? No, sabía que no era mujer para él. Vio cómo lo engañó 1, 2 y 3 veces. Y la última, ahí sí, literalmente le sacó hasta los ojos. Lo puso como payaso y como bestia del palacio de los reyes. Pero el último segundo de su vida cumplió el propósito del Eterno. El Eterno no quería que su hijo hubiera hecho todo lo que hizo, pero él decidió hacerlo. Entonces, él nos enseña, Sansón, esto. El precio de este juez fue demasiado alto a nuestros ojos humanos, pero fue debido a su insensatez. No era el proyecto del Eterno. Y el anti-Sansón, Yeshua, nos enseña a someter nuestra voluntad al propósito y la voluntad de su Padre. Así el sufrimiento será admirable y digno de seguir. La vida de Yeshua fue fuerte, pero duró 3 años dichoso, hablando de quién era de su Padre. Se mostraba orgulloso cuando hablaba de él. Terminaba diciendo, el Padre y yo somos uno. El Padre es maravilloso. El Padre me escucha. Él y yo somos uno. Lo que yo le pida a Él me lo da, Él me lo otorga. Él nació y creció con la seguridad y la integridad de cumplir el propósito y la voluntad del Eterno. ¿Y cómo fue su vida? Dichosa, contento, un hombre lleno de seguridad, con la estima donde tenía que tenerla, enfrentándose a Hasatán con el poder de la palabra. Ahí está la diferencia y cumplió el propósito. Tenía que morir de una manera desgarradora y Yeshua lo supo al final de los tiempos y le dijo al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que todas estas historias de las parashot que nos muestran un sinfín de pecados, de cosas feas, de cosas que no son, nos están mostrando que la voluntad del Eterno y el propósito se van a cumplir, pero nosotros escogemos en qué carro. Tú escoges si vas en un carro cómodo, siendo dirigido por el Eterno, o si tú mismo quieres estar arrastrando un ataúd de basura y de cosas que te van a hacer sufrir. El Eterno y su propósito se cumplirán. Eso no falla. Cuando dice el propósito del Eterno se cumplirá en mí, que lo dice el Salmo, se va a cumplir. La diferencia es tú cómo vas a permitirte cumplir ese propósito del Eterno en tu vida. Siguiente pregunta. Génesis 30, 14 al 16 nos menciona el deseo que tenía Raquel por las mandrágoras.
¿Por qué era tanto el deseo de tenerlas que aún no le importó cederle una noche a su hermana con Jacob? De igual modo, ¿cómo se puede entender esa negociación del esposo entre ellas? ¿La mujer tiene autoridad para decidir qué hace su esposo o cómo podríamos entender esta situación? La primera parte de las mandrágoras creo que fue respondida en un maná de la Torá, donde dice que las mandrágoras estaban tenidas como un material para agilizar e incrementar la fertilidad en la mujer, pero efectivamente no se dio en Raquel, porque Raquel tuvo las mandrágoras y no tuvo rápido hijos, tuvo que esperar mucho tiempo. Así que eso lo dice en un maná, creo que ya se respondió esa parte, pero igual la respondemos. Las mandrágoras fueron consideradas efectivas para aumentar la fertilidad. Por eso Ribka negoció la noche con su esposo. Quería dar tiempo a que las mandrágoras hicieran efecto y por eso no era inmediato el estar con Jacob. Ella dijo, no, eso es como cuando las mujeres se bañan con agua de breva o de hoja de bremo después de tener problemas con su parte íntima o haber estado con bebé o lo que sea, se bañan con la hoja de breva porque dicen que es muy buena. Igual ella hizo con las mandrágoras, ella dijo, no, las mandrágoras me tienen que hacer efecto, pero no me van a hacer efecto esta noche. Entonces, cójaselo usted mientras a mí las mandrágoras me hacen efecto. Por eso no quiso ni necesitó a Jacob esa noche. ¿Qué tuvo que aprender Ribka? Raquel, ya estamos con Raquel. ¿Qué tuvo que aprender Raquel? Paciencia. Todo lo que pedimos al Padre puede ser respondido, pero en el tiempo del Eterno. No era con mandrágoras, no era porque Jacob estuviera con ella todos los días, era simplemente cuando el Eterno quisiera colocar el fruto deseado en su vientre. Así que nosotros también ahí aprendemos, no hay ninguna funcionalidad en nada. Si el Eterno no permite, no pasa absolutamente nada. Las mandrágoras no hicieron efecto. Ella tuvo que aprender a tener paciencia, a esperar y a creer en lo que ella esperaba para con su esposo Jacob. Ahora, la segunda parte de la pregunta es si nosotras las mujeres casadas tenemos potestad sobre nuestros esposos y los podemos mandar. Pues fíjense que en el judaísmo la mujer tiene el derecho de tener deleite con su esposo. En el judaísmo no se dice que la mujer ha sido dada al esposo para que ellos tengan deleite. Dice que el hombre debe deleitarnos a nosotras. Eso dice el judaísmo. De hecho, si una mujer no es plenamente satisfecha por su esposo, ella tiene la potestad de divorciarse de él porque él no le produce placer ni felicidad completa. El hombre no tiene derecho a esa queja. En el judaísmo, si el hombre dice, la mujer no me satisface, el rabino y las personas le van a decir, trabaja, mira qué te está pasando. Recordemos la película Oshpizim, cuando Moshe Belanga viene al rabino esa mañana a decirle, ah, estamos equivocados, hay problemas, hubo anoche. Es como si el rabino no lo hubiera escuchado, todo lo que él le dijo. Él solo le dijo, tu mujer es feliz, Moshe Belanga. Y él se queda callado y dice, haz feliz a tu mujer y todo vendrá tranquilo. Entonces, en el judaísmo, la mujer tiene alto sentido y el Talmud obliga al hombre a complacer a su esposa. Y el Talmud dice, el hombre que no complace a su esposa no sirve como hombre. Eso dice el Talmud. El hombre que no complace a su esposa no sirve como hombre. Eso dice en el judaísmo. Ahora vamos a ver un poco en la palabra, pero quería que supiéramos esta parte porque es muy hermosa. En la palabra deben colocar el orden correcto. Yeshua tuvo que hacerlo y Pablo lo tiene que hacer porque las iglesias estaban un poco desequilibradas. Hombre y mujer deben satisfacerse mutuamente y por común acuerdo dejar de estar juntos para orar, para trabajar o para otra opción, pero de común acuerdo. En este relato se ve al hombre totalmente complaciente con hacer feliz a la mujer, aún por encima de su mismo ser.
cuando hablamos de Jacob. Jacob atendía todo lo que Rebeca le decía. Raquel era la mujer amada, la preferida. Y Raquel le dijo, no, esta noche no vienes a acostarte conmigo, te vas a acostar con mi hermana. Y él lo hizo. Él quería satisfacerla, no molestarla, que Raquel estuviera feliz. Cuando vemos a Penina y a Ana, lo mismo pasaba con el Cana. Él quería deleitar a Ana con todo, aunque Penina le daba hijos. Ana era la amada de su corazón. Un hombre enamorado siempre va a querer disponer todo para su esposa. Eso también lo muestra Yeshua cuando se entrega totalmente por su novia. Así que en medio de todo, en esta pregunta, sí, las mujeres tenemos mucho, mucho valor y autoridad espiritual sobre los esposos cuando ellos han aprendido a amarnos. Usted puede llevar a su esposo por donde quiera por los caminos del amor y no lo lleva a ningún lado por el camino de la cantaleta. Cuando usted sabe llevarlo, por eso dice, la mujer necia destruye una casa, pero la mujer sabia la edifica. Las mujeres tenemos ahí algo importante. Abraham amaba a Sara como a nadie. Y cuando Sara le obligó a casarse con Agar, él lo hizo porque Sara lo decía. Y Sara debería tener razón porque era una mujer sabia. Entonces nosotras tenemos mucha implicación, pero Pablo tiene que darnos un equilibrio, porque se había dado cuenta que la mujer mandaba sobre la comunidad, la mujer mandaba que ahora los hombres usaran velo, ella hacía lo que sea, la mujer hacía de todo como marionetas con los hombres. Y Pablo dice, no, la mujer calle, la mujer sométase, la mujer respete. Y dejen de estar juntos solo por ayuno o por oración, pero los dos complázcanse como pareja. Entonces es importante tener equilibrio también en esta etapa y en este tiempo. ¿Con qué fino propósito Raquel robó los ídolos de su padre? Se entiende que ella no seguía a estos dioses, así que ¿por qué llegó a tomarlos? Bíblicamente no existe una razón. En ninguna parte de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos descubre por qué Raquel tomó los ídolos de su padre. Entonces vamos a ver algunas versiones que encontramos sobre estos. Unos comentaristas dicen que amaba tanto Raquel a su padre y a su casa que deseaba eliminar el pecado de la idolatría y la superstición. Y por eso cargó esos ídolos y dijo, no más, no más. Mi papá y mi familia van a romper con esto y me los desaparezco. Otros comentaristas dicen que ella también tenía esa inclinación y no quería dejar atrás los ídolos. Y por eso su intención de llevar ídolos a escondidas la llevan a morir prematuramente. Y hay una tercera explicación que ya lo han dado muchos escritores y sabios mesiánicos, o bueno, de raíces hebreas. Y en este mes lo nombré Alguito de Tebet porque tiene algo de cierto y que pudiera ser. Es una figura profética. Su primer hijo, que es por su sierva, pero como era ella la señora la que lo recibía, son hijos de ella, por Bilha es Dan. Dan viene de Din, juicio, y fue la tribu que lleva a pecar al pueblo con la idolatría en el libro de los jueces. La tribu de Dan fue la tribu del juicio que se encargó de llevar al pueblo de Israel a idolatría. Ay, y es la misma tribu que debe juzgar y erradicar lo malo de la tierra. Lo que nos es difícil, Dios lo puede transformar. De la tribu que se esperaría una ética perfecta, un andar perfecto, eran los que inclinaban al pueblo a ser idólatras. Pero ¿de dónde venían? De la matriz matriarcal de Raquel, que había tomado los ídolos de su padre. Miren cómo hay cadenas generacionales que atan y hay comportamientos que no entendemos y que es bueno mirar de atrás. Ella muere por los ídolos de su padre y ella queda enterrada en el camino donde nace el Mesías, quien es el adorador del Padre por excelencia. Pero una razón que podamos dar con versículos, no. Damos estas tres
posiciones, de las cuales me parece muy interesante la figura profética de Raquel, pero no se muestra ninguna intención, ni ella abrió su boca nunca de confesarle al amor de su vida. Le hubiera podido decir, oye, soy yo, lo hice por esto, como dice la palabra tantas veces. No hubo ninguna mención al respecto, como pareciera que ni siquiera Jacob supo por qué se fue su hijo, su mujer amada. Entonces, importante, parece que ahí hay una revelación cuando ella dice Benoni, el hijo de mi tristeza, y él dice no, el hijo de mi diestra, porque el hijo de la diestra es el que viene a enseñarnos cómo adorar al Padre. Me quedo con la tercera posición, pero no hay absolutamente nada que se pueda trabajar al respecto. Y vamos con, creo que es la última pregunta. Ah, no, es la penúltima. Génesis 32:28. Nos habla que Jacob peleó contra Dios y contra los hombres y venció. ¿Cómo podemos interpretar una lucha de un hombre con Dios y aún más que el hombre derrote a Dios? ¿Y a qué pelea con los hombres se refiere el ángel? Esta parte y esta pregunta está muy trabajada con la mente griega, donde los hombres pelean con los dioses. No hay quien pelee contra Dios, ni siquiera el diablo. El diablo es un siervo del Eterno. Pero vamos a descubrir más. O sea, esta es una posición totalmente griega, que es como la que usualmente teníamos, pero hay que renovar nuestro entendimiento. Dice la palabra en esta versión, no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con el divino, has luchado con seres divinos y humanos y has vencido. Esta es una versión netzarita. Miren que en ninguna parte de la palabra dice, has luchado contra Dios. No encontramos en ninguna versión, Septuaginta, Reina Valera 600, Reina Valera 60, Reina Valera 95, Lenguaje Actual, Biblia de las Américas, Kadosh, Netzarita, que diga que luchaste contra Dios. Todas dicen, luchaste con Dios. No luchó contra Dios, sino con Dios. Luchó con Dios y al luchar con Dios, venció. Israel significa el que lucha con Dios o el que prevalece con Dios. Jacob ha luchado con sus padres. Esas son los hombres físicos con lo que él luchó. Él luchó con sus padres, luchó con su hermano, luchó con sus antepasados. Y Dios se le tiene que presentar, es al patriarca que más se le presenta en toda su vida. Y continuamente le tiene que decir, soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, y soy yo quien te respalda. El patriarca al que más se le tiene que aparecer, el Señor, es a Jacob, porque es el que más ha luchado contra sus generaciones. Pero jamás luchó contra Dios, luchó con Dios y prevaleció. Por eso se llama Israel. Así que él no ha peleado nunca contra Dios, contra los hombres sí. Y tuvo que hallar continuamente palabra del Eterno y levantar continuamente adoración al Eterno en varios lugares. Y llamarlos Betel, luz, casa de Dios. Siempre tuvo que estar confirmando que Dios estaba con él, porque Jacob necesita saber que él lucha con Dios. De hecho, Jacob es Israel, e Israel continuamente hasta el día de hoy tiene que estar asegurándose que Dios está con ellos. Y ahora sí creo que vamos a la última pregunta. Sí, dice, ¿por qué entre los hijos de Jacob no se menciona más a Dina? ¿O no se habla de ella entre las promesas que el Eterno le da a Jacob? Hoy lo leímos. Génesis 46:10 y 46:15 nombra a Dina. Dice que Dina tuvo un hijo con Siquem y fue contado entre Shimeón. Dina la cananea. ¿Por qué? Porque Siquem era el jefe o el hijo del rey de los cananeos. Y Dina se quiso acostar con él porque no dio palabras de gritos, no fue violada. Ella salió
para mirar cómo eran las muchachas y cómo era el pueblo de esa tierra. Siquem la vio, le gustó, la amó y se acostó con ella, pero ella nunca gritó ni manifestó su violación. Entonces es tomada como la mujer cananea, de la que nos habla Génesis 46, Dios. Ahora, Dina recibió una porción de tierra en Israel y cuando muere es enterrada en la tierra de Canaán por la tribu de Shimeón. Parece que lo que hicieron Shimeón y Leví al tratar de honrar la deshonra de su hermana y matar a matar a su cuñado y a todo ese pueblo, hacen que el Señor y que Jacob cuente a Dina como parte de la tribu de Simeón, no de la tribu de Leví, porque Leví no tiene parcelas, no tiene ninguna tierra de promesa. El que tiene es Simeón. Así que Dina, por eso no se habla más de ella. Ella decide ser contada entre los cananeos con su comportamiento, pero por adopción de Simeón sí recibe palabra y recibe herencia en la tierra de Simeón. Hoy lo leímos, Génesis 46, 10. Los hijos de Simeón, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la cananea. Saúl, el hijo de la cananea de Dina, tiene parte en la tribu de Simeón. Y Dina también viene de Din, de juicio. El comportamiento de Dina fue juzgado y aunque fue hallada culpable, el Señor y Jacob no la dejó sin una parte de la tierra, en la tierra de Israel. La mujer cananea, ahí tuvo a su hijo y ahí tuvo una porción en la tribu de sus padres.